aspiradora Dyson modelo V7 a la cual ya le falla la batería. En este caso, Dyson nos mandó una batería de recambio en garantía. Una vez recibida la batería, vemos dónde están los tornillos de sujeción de la misma. Aquí está uno de ellos y los otros dos van uno aquí y el otro aquí. Procedemos a quitarlos, son tornillos de estrella o tornillos Phillips. Estos de aquí son un poquito más complicados porque están escondidos, pero bueno, al final se llega bien. Y procedemos a quitar la batería, que sale bastante fácil. Una vez quitada, hacemos el orden inverso, colocamos la nueva y atornillamos los 3 tornillos. Comprobamos, vemos que todo va bien y la dejamos cargando. Lista para utilizar. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que le des al me gusta, te suscribas y mires mi otro contenido del canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.